Gracias. Vamos a continuar con los límites y la vez pasada vimos los ejemplos, algunos ejemplos, y ahora vamos a ver las propiedades algebraicas para evitar hacer todas las cuentas cada vez. Entonces, antes de enunciar la primera propiedad algebraica, voy a hacer una observación. La observación es que si yo me doy una función f que va de I en R, un punto x sub 0 adherente a I y un número L, tenemos tres cosas que son obviamente equivalentes. Tenemos que, y siempre se usa en la práctica, voy a decir que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a L. Esto es obviamente equivalente a decir que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos L es igual a 0. Y también vamos a ver que es lo mismo que decir que el límite cuando x tiende a x sub 0 del valor absoluto de f de x menos L es igual a 0. Los tres enunciados son equivalentes, entonces se pueden intercambiar. La demostración es sencilla, solo hay que escribir las tres definiciones y observar lo que pasa. Primera definición es, la demostración es la siguiente. Entonces, la primera cosa es, para todo epsilon, para toda precisión, existe un radio de seguridad tal que para todo punto en el entorno reducido de centro x sub 0 y de radio delta, intersección I para estar seguro que podamos aplicar la función f, tenemos que el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Esto es la primera cosa. ¿Ok? Esto es la segunda cosa y la tercera cosa. Y si yo miro lo que escribí acá, la segunda cosa comienza exactamente de modo idéntico porque no cambié el x tiende a x sub 0. Y la cosa que cambia es que el valor absoluto de f de x menos L menos 0 es menor que epsilon. Pero ¿qué piensan? Este número es igual a este número. Entonces son equivalentes, ¿no? Acá escribí la segunda cosa. Solo había que reemplazar f de x por f de x menos L y reemplazar L por 0. Pero no cambié nada. ¿Ok? Y de modo idéntico, 3 es esto, donde es el valor absoluto del valor absoluto de f de x menos L menos 0. Y de mismo modo, no cambia nada. Porque esto yo puedo sacar el menos 0, es un doble valor absoluto y es equivalente a un único valor absoluto. ¿Ok? Entonces, como es claro que estos tres números 1, 2 y 3 son iguales en todos los casos, entonces las tres definiciones acá son equivalentes. ¿Ok? Entonces no hay que demostrar absolutamente nada, solo hay que escribir las definiciones y no es un resultado, es una observación, pero es una observación que yo voy siempre a hacer. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar de límites de suma y de resta. Proposición. Entonces ahora me doy dos funciones. Dos funciones definidas en un mismo intervalo y un punto, y como siempre es un punto adherente. Y
lo que dice la propiedad, dice que si el límite, cuando x tiende a x sub 0, de f de x es igual a algún número L, y el límite, cuando x tiende al mismo punto x sub 0 de g de x, es igual a otro número L', entonces la suma f más g tiene límite cuando x tiende a x sub 0, y el límite es la suma de los límites. ¿Ok? Y con el mismo precio podemos también añadir que la misma cosa vale para la resta. Ok, hay que demostrar esto. Es claro que hay que demostrar dos cosas, una para la suma, otra para la resta. Solo voy a tratar el caso de la suma. Y el caso de la suma, el caso de la resta es análogo. Ok, demo caso de la suma. Entonces, tenemos dos hipótesis de límites. Una hipótesis para f, otra hipótesis para g. Esto nos da dos funciones de epsilon a delta. Por hipótesis, existen dos funciones, una que a cada epsilon me da un delta sub epsilon para la función f, y otra que a cada epsilon me va a dar otro radio de seguridad, delta epsilon. Esto es para f y esto es para g. Y tal es que, y acá voy a poner dos condiciones. La condición sobre la primera es que para todo x en el intervalo reducido, el entorno reducido del centro x sub 0 y de radio delta sub epsilon, tenemos que la distancia entre f de x y L es menor que epsilon. Y esta fórmula yo voy a escribirla estrecha. Y la segunda condición, esto solo dice que es para la función f, dice que para la función f yo puedo asociar a cada precisión un radio de seguridad, tal que para todo x en el entorno reducido asociado al radio, que el radio asociado a la precisión, tenemos f de x es igual al límite a menos de epsilon. ¿Ok? Y misma cosa para la segunda función. Pero es claro que para un epsilon dado, tendré un radio delta sub epsilon para la función f y otro radio delta prima sub epsilon para la función g. No hay ninguna razón para que sean iguales. Son dos funciones distintas, dos límites distintos. Entonces, tengo dos funciones distintas. Y esta condición yo voy a llamarla estrecha prima. Y tenemos esto para todo epsilon. Ok, ¿y qué queremos hacer? Ahora queremos hacer la misma cosa, pero para la función f más g. Se trata de construir una función ahora que yo voy a llamar delta segunda sub epsilon, tal que, y ahora voy a escribir la condición deseada sobre la función f más g, que es muy similar, comienza de modo idéntico, ahora es delta segundo sub epsilon, y yo quiero que la diferencia entre f más g
y la suma de los límites sea menor que epsilon. Es decir, f de x más g de x menos la suma de los límites tiene que ser menor que epsilon. Y esto es lo que hay que demostrar. ¿Ok? Estas son mis hipótesis y acá es mi objetivo. Entonces, yo tengo que construir la función, la tercera función de radio. ¿No te puedo tomar el más chico? Voy a tomar el más chico, pero ¿a qué epsilon? Ah, pueden ser distintos, ¿bien? El problema es que si yo tengo una incertidumbre de epsilon acá y una incertidumbre de epsilon acá, voy a obtener, haciendo la suma, una incertidumbre de 2 epsilon. Entonces, también voy a cambiar el epsilon, voy a cortar los epsilon en 2. Entonces, se toma la siguiente función. Que es una cosa súper clásica, que consiste en decir, el epsilon es mi espacio para respirar. Yo quiero respirar a menos de epsilon, y yo tengo que distribuir mi aire a las dos funciones. Entonces voy a cortar en 2. Entonces se define voy a decir, ok, delta segundo epsilon, por definición, será igual. Voy a calcular el delta asociado a epsilon sobre 2. Esto para la función f. Voy a calcular el delta prima asociado a epsilon sobre 2. Esto es para la función g. Y voy a tomar el mínimo. Y esto es mi definición. Ahora, hay que verificar que la fórmula que yo quiero demostrar funciona con esta función. ¿Ok? Entonces, yo quiero demostrar esto. Voy a considerar sea x, sea epsilon positivo, y x en y, tal que, y acá, no sé si ya olvidé algo, sí, olvidé muchas cosas acá, disculpa, había intersección y intersección y intersección y. ¿Ok? No cambia mucho. Ok, yo me doy un epsilon positivo y un x en y, tal que x 0 es menor, la distancia entre x y x0 es menor que delta segunda sub epsilon. Ok. Ahora se observa lo siguiente. Y vamos a observar dos cosas. Por construcción, si esta desigualdad se cumple, esto implica que x menos x sub 0 es menor que delta sub epsilon sobre 2. ¿Por qué? Porque como este número es más chico que delta sub epsilon sobre 2, yo deduzco que la distancia entre x y x sub 0 es menor que delta sub epsilon sobre 2. Pues delta segunda sub epsilon sobre 2 es menor o igual a delta segunda sub epsilon es menor que delta sub epsilon sobre 2. Pero ahora, ¿qué puedo yo deducir? Entonces, ahora... Ok. Una pregunta. ¿Cómo sería gráficamente eso? La demostración, yo voy a terminarla y después voy a intentar hacer un dibujo. Ok. Yo voy a terminar. Es difícil esto. Me haces una pregunta difícil. Ok. Entonces, ahora yo puedo aplicar a este punto. Porque ya sé que para todo epsilon positivo, si yo tengo esto, entonces tengo esto.
Pero como tengo esto con epsilon sobre 2, yo obtengo que la distancia entre f de x y L es menor que epsilon sobre 2. Y de mismo modo, yo demuestro la misma cosa, quizás que yo voy a cambiar de pizarrón. Yo puedo demostrar exactamente la misma cosa para la segunda función. Yo puedo observar la segunda cosa, que es que tengo 0 menor que la distancia entre x y x sub 0, es menor que delta prima sobre epsilon sobre 2, pues ahora delta segunda epsilon es menor o igual a delta prima de epsilon sobre 2. Entonces, yo tengo que ahora g de x menos L' es menor que epsilon sobre 2. Y acá es por la segunda fórmula. Acá era por la primera fórmula. Acá apliqué esta fórmula y después en el segundo punto apliqué esta fórmula. ¿Ok? Y ahora hay que sumar todo. Y ahora solo hay que hacer las cuentas. Luego, la idea es que obtuve un radio que funciona a la vez para f y para g, y que me da para cada función una aproximación a menos de epsilon sobre 2. Y cuando yo voy a sumar, voy a obtener una aproximación de la suma de los límites a menos de epsilon. Esto se demuestra usando la desigualdad triangular, como siempre. Es decir, yo observo que la suma ahora, la suma de las funciones menos la suma de los límites, es igual acá hay que reordenar, es lo mismo que f de x menos L más g de x menos L'. Ahora, desigualdad triangular es menor que esto. Y ahora yo puedo usar que cada uno es menor que epsilon sobre 2. Y eso es igual a epsilon, lo que termina el razonamiento. ¿Ok? Ahora, hacer una figura. Realmente hay gente que me hace preguntas complicadas. Ok, voy a intentar. Tengo tres funciones. Acá, una función f y el límite en x sub 0. Acá tengo, no sé, por ejemplo, una función g y acá en x sub 0 tengo L'. ¿Ok? Y ahora tengo la función f más g. Acá es f, acá es g, y acá voy a intentar dibujar la función f más g. Esta función vale L más L' acá. Acá, cuidado, acá nunca se considera este punto, de hecho. Lo que pasa acá no sabemos lo que pasa y no importa. Ok, acá tengo una función negativa con una función positiva. Quizás que yo voy a obtener algo así. Y acá una función que hace un poquito de negativo y que va a montar muy rápidamente. Acá es f más g. Más o menos. ¿Ok? Yo quiero obtener un radio para alcanzar a la precisión epsilon. ¿Ok? Entonces voy a dividir el problema en dos. Voy a repartir la mitad del epsilon para f y la otra mitad a g. Entonces acá voy a dibujar un epsilon sobre 2. Y lo mismo para g.
¿Ok? Ahora, acá voy a obtener un primer delta, por ejemplo, este delta, que será delta sub epsilon sobre 2. ¿Ok? Acá voy a obtener un segundo delta, que sería acá. Es delta prima sub epsilon sobre 2. Y lo que digo es que si yo tomo el mínimo de ambos, entonces, a la vez, en el mínimo de ambos, yo sé que f es una aproximación de L es una aproximación de f a menos de epsilon sobre 2, L' es una aproximación de G a menos de epsilon sobre 2, y cuando yo sumo, yo obtengo que L más L' es una aproximación de F más G a menos de epsilon, tomando el mínimo de ambos deltas. ¿Entienden la figura? Más o menos. Por supuesto, era... No entiendo por qué tomas el mínimo entre delta y delta prima sub epsilon sobre 2. El mínimo es para... la idea es que como yo quiero demostrar que la propiedad funciona para todo punto acá, yo necesito a la vez que este punto, ese delta, sea menor que este, y a la vez que sea menor que este. Para obtener las dos condiciones sobre f y sobre g. Y ahora, si yo tomo el mínimo de ambos, yo puedo usar este argumento, y también yo puedo usar este argumento. Y, es decir, en este intervalo yo puedo usar los dos argumentos a la vez. Es la idea del mínimo. Y siempre es la idea, es decir, que cuando yo quiero hallar un delta, solo tengo que obtener un delta. Por ejemplo, podríamos imaginar que la función f cumple la propiedad deseada en ese intervalo. Y acá podríamos imaginar que la función g cumple la misma propiedad, pero en un intervalo mucho más pequeño. ¿Ok? Es lo que podríamos imaginar. Y es claro que si yo razono en este intervalo, la propiedad va a funcionar para f, pero no va a funcionar para g porque hay una parte que supera este intervalo. Y esta razón porque yo necesito tomar el más pequeño. Es decir, acá en este intervalo yo sé que g está correcta. Acá yo sé que f está correcta en este intervalo, pero también está correcta en este intervalo si yo corto. Esta razón porque siempre yo puedo reemplazar un radio por un radio más pequeño. Esta idea importante. Cuando se dice existe un radio bastante pequeño o suficientemente pequeño, esto quiere decir que cada vez que yo tengo un radio que funciona, yo puedo reemplazarlo por un radio más pequeño. ¿Ok? Porque como la condición se expresa en términos de todo el intervalo de acá hasta allá, si yo reduzco el intervalo, todavía voy a cumplir la condición. ¿Ok? ¿Entienden? ¿Pregunta? Sí. Cuando vos sumás que tenés que tomar el delta sobre el más chico, pero después lo consideras en el entorno de epsilon sobre 2 para que cuando lo sumes te quede... Exactamente. En realidad te cambia algo si te queda 2 epsilon porque es lo mismo, o sea, si esta te queda como más estirado. Sí, es claro que podríamos escribir epsilon acá, pero obtendríamos 2 epsilon. 2 epsilon, pero tiende a 0 cuando epsilon tiende a 0. Claro, claro. Pero yo prefiero aplicar la definición como la di. Como di la definición. Es claro que podrían reemplazar en la definición, si tienen un problema, pueden reemplazar, cuando yo escribo este en la definición, de hecho pueden reemplazar epsilon por 42 epsilon y también funciona. Porque cuando epsilon tiende a 0, 42 epsilon también tiende a 0, es la idea. Entonces acá no necesitaría cambiar el epsilon. Pero yo prefiero
cumplir la fórmula oficial del curso. Solo es en términos de pedagogía. Por supuesto, un analista profesional concluiría que ok, acá hay un 2 epsilon terminado. Porque es una constante multiplicado por epsilon y no cambia nada. No me gustaría. Yo prefiero que sepan hacer la cosa oficial. Que entiendan que hay 2 cosas que hacer. Dividir los epsilon, repartir los epsilon entre los ingredientes. Primera cosa. Segunda cosa, tomar siempre el mínimo de los radios de seguridad. Y siempre es lo mismo. Hay que repartir el epsilon y tomar el mínimo de los radios de seguridad. Y no va a cambiar. En todo lo que voy a hacer hoy, solo voy a usar la misma técnica. ¿Ok? ¿Entienden ahora cómo funciona? Y esto ahora me permite, por ejemplo, demostrar que estudiar el límite, por ejemplo, de la función raíz cuadrada de x más x. Porque sabemos estudiar los límites para raíz de x, sabemos estudiar los límites para x, ya vimos, eran 2 ejemplos, y ahora, terminado, sabemos que los límites se suman. Es mucho mejor que hacer todo el trabajo a mano, como anteriormente. ¿Ok? Ahora solo vamos a usar teoremas. Entonces, el curso de límite, el capítulo de límite es el último capítulo donde vamos a hacer epsilon y delta. Y después vamos a olvidar poco a poco, porque a pesar que cuando vamos a acumular teoremas, al final solo necesitaremos aplicar los teoremas. ¿Ok? Ese es el interés de los teoremas. Es decir, tenemos dolor una vez para demostrar cada teorema, pero después está terminado. Ok, esto termina el razonamiento sobre la suma y por supuesto la resta se hace de modo análogo, ejercicio, adaptar la demostración y van a ver que no cambia nada. En particular, todavía se toma exactamente la misma definición de delta segundo su epsilon. Hay que cortar en 2 y la única cosa que cambia para la suma, sí, yo puedo escribirla acá. Cuidado, tienen la demostración para la suma, ahora yo voy a reemplazar la demostración por la suma con la demostración para la resta. Solo hay que reemplazar esto. ¿Ok? ¿Y cómo haces con los epsilon que te tomaste? No cambio nada. Nada acá. Nada de nada. Solo voy a cambiar esta parte. Sí, yo continúo. ¿No? Es igual. Y valor absoluto de diferencia es menor que la suma de los valores absolutos. ¿No? Y el resto no cambia. Terminado. Acá hice la adaptación. Había que cambiar 3 signos más por 3 signos menos. Nada más. ¿Ok? Esto me da la demostración. En particular, la construcción de delta no cambia. La repartición de los epsilon no hay ninguna resta porque son cosas positivas. Y tienen que mantenerse positivas. Entonces, cuando se razona sobre los epsilon, siempre estamos pensando en términos de valor absoluto. Por eso no cambia el más de los valores absolutos, la suma de los valores absolutos, no cambia por qué. Acá, no es un max, es que acá, ¿conoces esta desigualdad? A más B es menor que A más B. Es lo que yo había usado antes, ¿ok? Pero A menos B es menor que A más menos B, ¿no? Y esto es lo mismo que el valor absoluto de B. Hay que conocer todo esto. Tienen que ser reflejos. Es decir, la desigualdad triangular, de hecho, su forma general es la siguiente. ¿Ok? Es así que hay que pensar. ¿Ok? No cambia acá si en el lado izquierdo se usa un más o un menos.
Ok, entonces voy a usar siempre estos trucos. Son cosas de geometría básica. Ok, ahora vamos a ver el próximo. Demostramos que, más o menos, que cuando dos funciones tienen límites, yo puedo sumar los límites y yo obtengo el límite de la suma. Y lo mismo para la resta de los límites, que es el límite de la resta. Ahora, lo que me gustaría es hacer lo mismo para el producto. Claro, es la próxima etapa. Y ahora vamos a sufrir un poquito más, porque el producto no es una cosa tan amable como la suma o la resta. Entonces voy a introducir un montón de lemas intermediarios. Esa cosa interesante, se necesitan más conceptos. Yo podría hacer el producto, es como yo lo hacía en los cursos de las ediciones anteriores, yo lo hacía directamente del producto. Y yo escribía una fórmula súper mágica que estaba cayendo del cielo y no se entendía nada. Ok, ahora voy a hacer lemas. Es decir, el producto ahora es una cosa para... Acá es la cosa súper fácil. La suma, la resta son cosas fáciles, pero era importante detallarlas para que tengan un modelo. Ok, ahora el producto. Y voy a introducir terminología. Sea, y acá voy a cambiar de marcador, sea f una función de i en R y un punto x, un punto adherente, como siempre. ¿Ok? Se dice que f está acotada en un entorno de x sub 0, es una única expresión, acotada en un entorno de x sub 0, o bien a veces voy a decir, está acotada alrededor de x sub 0. Cuando existen dos cosas, un radio de seguridad, que tiene que ser positivo, un número que es, voy a poner m positivo o nulo, acá yo podría poner también estrictamente positivo, no cambia nada, tal que, y está mal porque ya había dicho que estaba mal poner tal que después de existe. Ok, existen dos cosas, tales que para todo x en el entorno de x sub 0, entorno reducido, de x sub 0, entorno de x sub 0, de R intersección I, F esté acotada por M en valor absoluto. ¿Ok? Entonces, si yo ignoro R y si yo ignoro este entorno, es la definición usual de acotada. Es decir, el valor absoluto está acotado. ¿Cuál es la ventaja de considerar el valor absoluto? Es que me da a la vez una cota superior y una cota inferior a la función. ¿Ok? Ya sé que la función está acotada superiormente por m e inferiormente por menos m. Es un truco para evitar introducir dos variables. Ahí lo que está diciendo entonces es que una función que está acotada en el eje de las x va a estar acotada en el eje de las y. Y que va a tener una cota superior que va a ser m, que no saben cuál es. Sí, que es una cota superior, pero solo localmente. Es decir, alrededor de este entorno puede hacer lo que quiera. ¿Ok? Es decir, solo existe un entorno alrededor del punto. Entonces, acá es una cosa sutil. Yo puedo tener una función que puede hacer, por ejemplo, función que tiene gráficas infinitas, y de repente alrededor de x hace algo acotado, y después puede continuar a hacer cosas infinitas. Eso que yo digo, solo es alrededor del punto x sub 0.
y en el resto puede hacer lo que quiera. Y acá yo tengo un pequeño radio que me dice, pero la función acá está acotada. Entonces, M es una cota superior local. Exactamente, es una cota superior local. Exactamente, es una buena terminología. Es una cota superior local. Entonces es una cosa que cambia con respecto a lo que vimos con las cotas superiores de modo absoluto ahora. Es muy similar a las nociones que vamos a ver en el próximo capítulo, que serán las nociones de extremo relativo y de extremo relativo. Esta misma idea. Un extremo relativo solo es un extremo adentro de un entorno. Acá es una función localmente acotada, pero quizás que afuera hace cosas horribles. ¿Ok? Y ahora voy a mostrar un primer lema. Voy a demostrar dos lemas. El primer lema es que si una función tiene límite en un punto, entonces está acotada en un entorno del punto. Si f tiene límite, ahora voy a decir límite finito, pero solo vimos los límites finitos hasta ahora. Si f tiene límite finito en x sub 0, entonces está acotada en un entorno de x sub 0. Es decir, la existencia del límite me fuerza la existencia de una cota local. Ok, hay que demostrarlo. De hecho, no hay que mostrar muchas cosas. Es una cosa fácil. Ok, la idea es que yo voy a considerar R delta un radio de seguridad asociada a una precisión cualquiera. Y yo necesito darme una precisión que voy a tomar. La precisión, ¿cuál es la precisión más sencilla del mundo? Yo necesito un número positivo. ¿Cuál es el número positivo más sencillo? 1. Vamos a tomar la precisión 1. No importa la precisión que yo voy a tomar. Si algunos prefieren 42, pueden tomar 42. No va a cambiar el razonamiento. Ok, sea delta positivo, tal que para todo x en el entorno reducido de centro x sub 0 y delta, tenemos intersección i, tenemos que la distancia entre f de x y L es menor que 1. Solo es para darme la acotación. ¿Ok? Y se observa que para todo x en el entorno reducido, intersección i, tenemos que el valor absoluto de f de x es igual a ¿qué? Es el valor absoluto de f de x más, es el valor absoluto de L más f de x menos L, truco usual. Yo descompongo f de x como la suma del límite y la diferencia. Esto es menor que L más el valor absoluto de f de x menos L. Y esto es menor estrictamente a L más 1. Esto me da una cota, ¿no? Para el valor absoluto de f de x en este entorno reducido. ¿Cómo? Es menor al valor absoluto de L, y esto yo sé que es menor a 1. Esto es el 1 de acá. ¿Ok? Ese 1 es el épsilon de la definición. Y este delta va a ser el radio de la definición. Pero hay un problema, que es un problemita de casi nada. Es que acá casi terminé,
Porque si yo tomo R igual a delta, y si yo tomo M igual a valor absoluto de L más 1, casi terminé, ¿no? ¿Qué le falta? El punto X sub 0. Porque acá yo necesito un entorno no reducido, y acá yo necesito un entorno, acá solo tengo un entorno reducido. Hay que tratar el caso de X sub 0 de modo separado. Ok, hay que distinguir dos casos, o bien X0 está adentro de I, o bien no está dentro de I. Caso X0 está dentro de I. ¿Qué voy a hacer? Yo necesito mejorar esta función f en todo el entorno que contiene X sub 0. Cuando no se trata de X sub 0, ya tengo una cota superior. Pero si yo tomo f de X sub 0, yo puedo tomar el valor absoluto de fx sub 0. Y si yo tomo el máximo de ambos, voy a tomar una cota superior que va a funcionar. Se toman R igual a delta y M igual al máximo de L más 1, lo que arregla el caso de los X distintos de X sub 0, y para el caso particular de X igual a X sub 0 voy a tomar el valor absoluto de f de X sub 0. Porque ya sé que el valor absoluto de f de X sub 0 es menor o igual al valor absoluto de f de X sub 0. ¿Es claro? Es decir, si yo tomo un X en este entorno, hay dos casos. O bien es distinto de X sub 0 y ya tenemos esta desigualdad, entonces está menor que esto. O bien es igual a X sub 0, entonces el valor absoluto de f de X es igual al valor absoluto de f de X sub 0 y es menor que este número también. ¿Ok? Y segundo caso, X sub 0 no pertenece a I, y acá se toman, acá la idea es que cuando X sub 0 no pertenece a I, el punto X sub 0 no tiene ningún papel. Es decir, yo puedo tomar la intersección del entorno o bien del entorno reducido, no va a cambiar nada. Entonces, se toman R igual a delta y M igual a valor absoluto de L más 1. Y nada más. ¿Ok? O sea, si X sub 0 no está en el entorno, entonces no tiene ningún papel, no sirve para Exactamente, nada. la idea no, está en el entorno, pero no está en el entorno intersectado con I. Entonces, la intersección, esta intersección, como X no está en I, esta intersección no contiene X sub 0. Entonces, es idéntica a esta intersección. Entonces, ya tengo toda la propiedad. Acá solo era un truco para distinguir el caso donde X sub 0 pertenecía o no al intervalo. Ok, ahora, el máximo es para obtener una cosa que sea una cota superior. Y acá el máximo tiene dos argumentos. Acá es una cota superior para los X distintos de X sub 0, y acá es una cota superior para el caso particular de X sub 0. Y si yo tomo el máximo, voy a tomar una cota superior que va a funcionar para todos los casos. ¿Por qué es una cota superior? No es un supremo, yo solo tengo que, si quieren, puedo añadir 1000 acá, no va a cambiar nada. Acá solo necesito un número que sea bastante grande. Ok. Segunda propiedad, que es muy interesante, que vamos a ver, es la siguiente. Segunda propiedad. Propiedad mucho más interesante. Ok. Ahora, yo le doy dos funciones. Sean dos funciones f y g definidas en I y un punto X sub 0 en la clausura de I. Una pregunta. ¿Sí? ¿Qué vendría a ser el 1 en la definición?
Solo es para obtener un radio delta. Claro, pero geométricamente, ¿qué sería? ¿Sería la cota superior? La idea es muy sencilla. Ya sé que en un entorno tenés tu límite acá. Claro. ¿Ok? Acá solo hay que tomar un epsilon. Y acá tomé 1 porque no tengo ninguna imaginación. ¿Ok? Y esto me asegura que la función se queda acá, en este radio. Entonces, el valor absoluto no será más grande que el valor absoluto de L más 1. Pero si fuera una función que oscila mucho más rápido, tendría que tomar otro número. No. 1 funciona. Si quieren una demostración distinta, puedes reemplazar 1 por 42 y acá habría que poner 42 acá. Y también 42. Y 42. ¿Ok? Acá solo teníamos que tomar una epsilon para tener un radio. Cada epsilon podría funcionar. Hay tantas demostraciones hay tantas demostraciones como hay posibilidad para elegir epsilon. Ok, ahora vamos a ver la segunda propiedad que es mucho más importante. Segunda propiedad es la siguiente. Si, acá no tengo que equivocarme, ahora la segunda propiedad es que si, dos cosas, si F está acotada en un entorno de X sub 0, hipótesis sobre F. F no se mueve mucho alrededor de X sub 0. Eso que dice, no se mueve mucho. Y si en otro lado, por otro lado, G tiene límite 0, entonces, ahora yo puedo formar el producto. En X sub 0, de f de x por g de x, también es igual a 0. Es decir, si yo hago el producto de una función que no se mueve mucho y por otra función que tiende a 0, el producto va a tender a 0 también. Ok, no voy a demostrar todo, voy a considerar, voy a dar la idea. De hecho, la demostración está en los apuntes. Acá hay que entender que esta cosa es el superlema fundamental. Es el lema que va a hacer funcionar todo. Ok, es una propiedad, un lema. Escribí propiedad, pero era un lema, pero no importa. Sabemos que no hay ninguna diferencia fundamental. Ok, ahora la idea es la siguiente. La demostración, solo doy las ideas. F acotada localmente. Esto quiere decir que yo tengo un radio y un M. Y ahora voy a suponer que el M es estrictamente positivo. ¿Por qué esto no es importante? Porque si ya tengo una cota superior que es mayor o igual a 0, yo puedo reemplazarla por cualquier cota superior un poquito más grande para que sea estrictamente más grande que 0. ¿Ok? No hago nada. Tal es que para todo X en el entorno de radio R alrededor de X, tenemos que F de X es menor que M. Ok, y como el límite de G de X es igual a 0,
x tiende a x sub 0, esto me da una función epsilon delta sub epsilon. ¿Ok? Para g. Ahora, no voy a escribir la condición, siempre es la misma condición, sí, quizás que yo voy a escribirla, para todo x en el entorno de radio reducido de centro x sub 0 de radio delta sub epsilon, intersección y, tenemos que el valor absoluto de f de x menos 0 no hay nada, es menor que epsilon. Es g, disculpa, es g. ¿Ok? Y lo que yo quiero hacer es demostrar lo mismo para el producto fg. Entonces yo necesito definir una nueva función para el producto fg. Porque acá tengo una condición de límite 0 para g y yo quiero deducir una condición de límite para el producto fg. Una consulta. Allí no es entonces el lenguaje no, de que es acotada localmente. Entonces, La primera cosa dice que es está acotada localmente. sí, pero digo que entonces ese no es el lenguaje de los sentidos. No entiendo. Que no, yo le puse incluso una flecha nomás, como entonces. Acá no puse estrecha porque en la definición de acotada localmente no hay estrecha. Pero en la definición de límite hay estrecha. Ok, de hecho en la definición acotada localmente yo podría sacar a la estrecha, yo podría poner una estrecha, no sirve para nada. Ok, ahora yo tengo esto. Y voy a definir sea delta prima sub epsilon. Voy a definir delta prima sub epsilon. Yo tengo que construir un delta prima que funciona no para g, pero para el producto de f para g. Como yo sé que localmente f no es más que m, puedo usar el delta para epsilon sobre m. Es decir, voy a dividir mi epsilon en dos partes, ahora es un producto, una parte será m y otra parte será epsilon sobre m. Entonces, voy a tomar el delta asociado a epsilon sobre m. Y acá yo puedo hacerlo porque yo sé que m es un número estrictamente positivo. Ah, y ahora un menor o igual. Acá es estrictamente positivo. ¿Ok? Pero cuidado. Acá yo uso implícitamente el hecho que f está acotada por ese número m, pero esto funciona solo en el radio R. Entonces hay que verificar que este número es menor que R. Entonces voy a tomar un mínimo. Voy a tomar el mínimo de ambos. ¿Ok? Siempre es el mismo truco. Yo tengo una condición sobre f que solo funciona en un radio R. Yo tengo una condición sobre g que solo funciona en un radio delta sobre epsilon sobre m. Entonces, cuando yo tomo el mínimo, ambas condiciones funcionan y eso termina. Porque se observa que para todo x en epsilon, en el entorno reducido de este radio, yo tengo por construcción el producto de f de x, g de x, es igual al valor absoluto al producto de los valores absolutos. Esta cosa, por definición, yo sé que como estamos en el radio R, es menor que m. Esta cosa, sabemos que es menor que epsilon sobre m. Y es un menor estricto acá. Y esto es igual a epsilon. Terminado. ¿Ok? Ahora, yo puedo, por fin, demostrar la propiedad del límite del producto. Ahora es una propiedad parcial del límite del producto. Es una propiedad que funciona en el caso donde la primera función está acotada localmente
y la segunda función tiene límite 0. ¿Ok? Pueden ver porque la primera condición de agotación local es muy importante. Tienen un contraejemplo. ¿Qué contraejemplo tienen? Yo voy a dar un contraejemplo. Contraejemplo. Voy a tomar el intervalo R más. Y voy a considerar el límite en 0. 0 es un punto adherente a R más, ¿no? ¿Ok? Entonces, contraejemplo, yo voy a tomar una función no acotada localmente. Voy a tomar 1 sobre x. Y esta función no está acotada alrededor de 0. Y voy a tomar g de x, que es igual a x, que tiende a 0. Y si yo hago el producto, yo obtengo que f de x, g de x es igual a 1, y esto no tiende a 0. ¿Claro? Acá pueden ver porque es muy importante que la primera función esté acotada. Si no está acotada, podemos decir cualquier cosa. ¿Ok? Perfecto. Ahora yo puedo demostrar la propiedad del producto. Propiedad. Bajo las mismas hipótesis, tengo que si el límite, cuando x tiende a x sub 0, de f de x es igual a L. Y si el límite, cuando x tiende a x sub 0, de g de x es igual a L', entonces el límite cuando x tiende a x sub 0 del producto es igual al producto de los límites. ¿Ok? Y ahora se va a demostrar en un microsegundo. Ahora tenemos todos los lemas que van bien para resolver el problema. El producto. Se observa lo siguiente, demostración. Yo quiero demostrar que este producto tiende al producto de los límites. Pero ya vimos que es lo mismo que decir que la diferencia entre ambas cosas tiende a 0. Entonces yo voy a estudiar la diferencia. Se observa que la diferencia, acá yo voy a usar la próxima fila, y se puede descomponer de modo siguiente, y cada vez yo olvido, es f de x menos L por L' más g de x por f de x es g de x menos es un g de x menos L'. Ok, y acá me equivoqué, era un f de x. Ok, hay que verificar. Solo hay que hacer las cuentas, desarrollar todo y observar que son iguales. ¿Ok? Acá la idea es que hay un f de x por L' que se va a desaparecer con este f de x por L'. Y lo que me va a quedar al final será un f de x por g de x menos L'. ¿Ok? Y todo el resto se va a desaparecer. Ok, y ahora eso termina. Porque por hipótesis, ya sé que este tiende a 0. ¿No? Como f de x tiende a L, la diferencia f de x menos L tiende a 0. Y esto es una función constante. Esta función
está localmente acotada, ¿no? Claramente, porque está acotada. Entonces, el producto tiende a 0. ¿Ok? Pero esto tiende a 0. Y usando el lema anterior, esta función es localmente acotada. ¿Ok? ¿Cómo tiene límite? Está localmente acotada. Producto de una función localmente acotada por una función que tiende a 0, el resultado tiende a 0. Usando la suma de los límites, yo deduzco que esta suma tiende a 0. Entonces, este número tiende a 0. Entonces, este tiende a L'. Pueden ver que no era trivial hacerlo. Había que descomponer hallar los buenos lemas. Pero la buena cosa, la buena observación es que ahora tenemos todos los lemas que nos van a permitir alcanzar a todas las otras operaciones. Ok, vamos a ver, por ejemplo, para concluir, vamos a ver otras operaciones. Acá hay un ejercicio supernatural. Ahora sabemos que los límites funcionan por suma, resta y producto. Entonces, ¿cómo sabemos que, en particular, el producto de dos funciones continuas es continuo? ¿No? Y la suma de dos funciones continuas es continua. Entonces, todos los polinomios son continuos. Porque los polinomios se construyen a partir de la función identidad por suma y producto. Y las funciones constantes. ¿Ok? Entonces, ahora sabemos que todos los polinomios son funciones continuas. Ok, ahora lo que me queda es hacer el inverso, caso del inverso, de 1 sobre f. El caso del cociente, que es un poquito más complicado, pero no mucho. Ya hicimos la mayor parte del trabajo. Caso del cociente. Proposición. Sea f de i hasta r. Yo me doy una función, límite de 1 sobre f, tal que voy a suponer dos cosas. Primera cosa, voy a suponer que f de x nunca vale 0. ¿Por qué yo hago esta suposición? Para dividir por f de x, para construir la función 1 sobre f. Si yo quiero definir la función 1 sobre f, necesito suponer que f nunca se anule en el intervalo i. La segunda cosa que voy a suponer es que la función f tiende a algún límite y también necesito suponer que este límite sea no nulo. Cuidado. La primera condición no implica la segunda. Porque quizás que una función es no nula, pero quizás que tiene límite nula. Es el caso, por ejemplo, de la función identidad, definida en el intervalo R+. Acá es la función identidad. Es una función estrictamente positiva en R+, pero en 0 tiende a 0. ¿Ok? Entonces es una función peligrosa. Y si tenemos esas dos cosas, la función nunca se anula y tiene límite no nulo, entonces yo puedo invertir las cosas. El límite de x tiende a x sub 0 de 1 sobre f de x es igual a 1 sobre L. No voy a hacer la demostración, está en los apuntes, y usa un truco similar como para el producto. Idea, antes que tengan los apuntes. Pueden intentar hacerlo. ¿Cuál sería el truco análogo? Quizás que podríamos hacerlo juntos.
La idea es que ya tenemos los lemas necesarios, entonces solo hay que adivinar el truco que va a funcionar acá. Queremos demostrar que esta función tiende a 1 sobre L. Vamos a calcular la diferencia. ¿A qué es igual? Reducción al mismo denominador. Es igual a L menos f de x sobre el producto. ¿No? Y acá se reconoce una cosa que tiende a 0. Es decir, es exactamente menos 1 sobre L por 1 sobre f de x. Por, y acá, f de x menos L. Ok, esto tiende a 0. Acá, la única cosa que hay que demostrar es que esta función está localmente acotada. Y eso se demuestra a mano. Entonces, es el lema que hay que hacer. Lema, esto es localmente acotado. Ok, entonces el producto tiende a 0. Y esto es, por supuesto, localmente acotada, porque es una función constante, tiende a 0. Entonces, el único lema que falta es demostrar que esta cosa es localmente acotada. Y acá hay que hacer un poquito de trabajo, pero no es difícil. Acá la idea es que hay que tomar como epsilon el valor absoluto de L sobre 2. Para poner la función lejos de 0. Y lo que va a nos permitir hacer una inversión. ¿Entienden la idea, más o menos? Todo esto son ejercicios que pueden hacer para entender si entienden, si agarran el concepto de límite. Y yo voy a terminar por la última proposición, que es la consecuencia, que es, ¿qué pasa para el cociente? Lo mismo bajo las hipótesis que G nunca se anula y que tiene límite no nulo. ¿Ok? Y tenemos exactamente la misma propiedad para el cociente. Yo voy a escribirlo, pero solo para estar seguro. Es decir, si el límite de f de x es igual a L, y este límite es distinto de 0, entonces el límite del cociente es igual al cociente. Y también hay que suponer que G nunca se anula en el intervalo. Y después se demuestra usando la compuesta del teorema sobre el producto y del teorema sobre 1 sobre F. Y acá es fácil porque F sobre G es igual a F por 1 sobre G. Entonces sabemos que esto tiene límite L, esto tiene límite 1 sobre L', entonces tenemos L sobre L'. Por el producto. Ok, gracias.